Gracias por regresar a la sala. Siempre nos cuesta trabajo, ¿verdad? Queremos seguir hablando y bueno, es bien especial compartir el proceso que nos van a platicar a continuación Thalita Arruda, Marina Tarabay, tutoras de la Clínica Experimental de Diseño de Audiencias para Exhibidores, y con la participación estelar, especial, de Pamela Guinea, Lucía Villarroel, Melina Bonfim, Laura Gómez Incapié y Dana Albiker, que son representantes de 5 proyectos maravillosos y estuvieron trabajando los últimos 3 días en una clínica, en un espacio de trabajo intensivo para intentar entender qué es ese diseño de audiencias, que es una metodología que se utiliza o se ha venido utilizando en últimos años, más o menos reciente, y que se ha implementado principalmente para ligar producciones, películas, en etapas tempranas de desarrollo con posibles audiencias. Esa metodología, y aquí ya, bueno, me voy a tomar este minutito para hacer una muy chiquita introducción de por qué o qué es lo que nos inspiró a integrar esta clínica, este espacio de trabajo en el seminario, que además celebramos mucho que es la primera ocasión en la que puede suceder de manera presencial. Nuestros talleres en los últimos años han sido en línea, que han sido increíbles, y por aquí varios de ustedes que han pasado. Y nos gusta mucho la posibilidad de hacerlo en línea porque nos ha acercado con colegas de diferentes lugares y territorios de toda Latinoamérica, el Caribe, España, Portugal, pero hacerlo presencialmente ha sido maravilloso. Entonces sí quería puntualizar eso y decir, regresando a las motivaciones para integrar esta clínica, que tuve la oportunidad en 2023 de participar, y ahorita ligando un poco a lo que se hablaba, ¿no? de este contexto o esta formación o deformación que tenemos desde pensamiento más occidental y maneras de hacer. Tuve la oportunidad de ser parte de Berlinale Talents en el grupo de Audience Design, diseño de audiencias, y la herramienta que presentan ahí es como lo acabo de decir, ¿no? De películas para su encuentro con públicos. Y desde ahí me quedó como, no, quisiera ver la posibilidad de que traslademos esta herramienta a espacios de exhibición, a programadores, a secciones específicas de festivales, donde podamos aprender a profundizar en las narrativas de cómo estamos comunicando lo que hacemos. Y no solo eso, o sea, por un lado era trasladarlo a los espacios de exhibición, programación, pero por el otro lado también trasladarlo a nuestros contextos, realidades, territorios, y situarlo desde un modo de pensamiento pues vinculado a nuestra filosofía, a nuestras necesidades. Entonces, bueno, se logró el sueño, hicimos este espacio de inmersión y ya, esa pequeña introducción puedo compartir, que por eso fue que junto con Paula ideamos hacer estos días de trabajo que han sido muy fructíferos, y bueno, ellas ya nos van a contar todo. Vamos a tener la palabra, la van a tomar la palabra Thalita y Marina para contarnos un poco qué es el diseño de audiencias y cómo fue el itinerario de estos días de trabajo, la propuesta, cómo fue esa experimentación que hicimos. Y después las compañeras nos presentarán su proceso y sus iniciativas que encabezan. Pues muchas gracias y ya les dejo la palabra. Buenas tardes a todos. Estoy muy emocionada de estar acá. Ya acompaño el Seminario Público de Audiencias del Futuro há un tiempo, como espectadora, como tutora, como admiradora. Y es un espacio que nos nutre con mucho aprendizaje y que me hace salir con ganas de seguir estudiando, pensando, haciendo y trabajando cine. Entonces es un sueño estar acá en persona, como dijo Isabel. En línea está bien, pero en persona está más chido. Entonces, gracias por esto. Gracias también a Paula Astorga, Isabel Rojas, por seguir sembrando el seminario y dejar en la casa de SPAF siempre abierta. Gracias a Marina Tarabay, con quien comparto las intenciones de Freestyle y de la Clínica de Diseño de Audiencia.
Y también fue ella que dijo para que escriba lo que iba a decir hoy, porque a veces me perco con los ritmos de pensamiento y tiempo. Y acá tenemos también un montón de gente para hablar, entonces bien que escribí. Gracias por esto. Y gracias también a Dana Albique, así, ¿no? Melina Bonfim, Laura Gómez, Pamela Guinea y Lucía Villarruel por compartir de la aventura y construir en colectivo y de forma colaborativa lo que fue esta clínica de diseño de audiencia. Gracias también a Mantitas, que siempre estuvieron ahí. A Mónica, Pamela, Día, Marta, Gerardo, Antonio y Jazz, que fue la pera que nos acompañó todos los días de la clínica también. Estuvo ahí re chido estar con ella. Agradezco por estar muy buena compañía, porque esto es lo mejor y es lo que hace posible. Me presento, soy Thalita Arruda, brasileña, taurina, distribuidora y espectadora de audiovisual. Y junto con Marina creamos Freestyle. Acá está Freestyle, pero Freestyle es un nombre que dejamos que la gente se apropie, entonces está bueno que tenga una I ahí, pero es esto. Freestyle es una empresa de distribución, diseño de audiencia y curaduría y que trabaja desde el desarrollo de las ideas. Entonces, bueno, cuando empezamos a pensar la clínica, Marina y yo imaginamos diversos caminos que podíamos tomar. Y entre chispas y dudas habían cosas que no íbamos a dejar que no pasasen, sino que esto no era negociable para nosotros. Que era disfrutar, que era proporcionar momentos y ejercicios para atraer la trayectoria, las intenciones y quién eran estas personas y proyectos que se motivaron a reunirse en una clínica de diseño de audiencias. Entonces también acá empiezo contando un poco para ustedes, un poco de la trayectoria, la intención y acerca de nosotras, Marina, yo y Freestyle, y de lo que es el diseño de audiencia para nosotras en lo nuestro, ¿no? Entonces nosotras, yo y Marina, nos conocimos en una importante distribuidora de Brasil, que se llama Vitrine, y ella estaba ahí con el reto de inaugurar un equipo de marketing, porque todavía no tenía, y yo con el reto de coordinar un proyecto de estrenos colectivos que se llama Sessão Vitrine. Juntas estrenamos cerca de 100 peles, por esto tenemos cabello blanco y todo. Y podemos decir de manera sobria y tranquila que la distribución oscila entre momentos de extrema felicidad y de considerable, tal vez extrema, frustración. Son diversos los motivos, pero en nuestra opinión mucho de esto se pasa por la percepción estigmatizada de qué es distribución y circulación, porque mucha gente ve que son etapas finales y muchas veces técnicas nomás, así, no creativas del audiovisual. Bueno, ya sin poder lidiar con las frustraciones en este campo, porque la vida ya tiene muchas frustraciones, ¿no? Entonces no queremos frustración en el trabajo, empezamos a cuestionar lo que es la distribución en el proceso fílmico, o por lo menos cuál es la distribución que queremos hacer. Y para nosotras, ver una peli es hacer cine, ¿no? Una película existe en su plenitud cuando es vista, cuando encuentra sus audiencias, cuando la experiencia de ver es tan importante cuanto la peli, como dijeron ayer y como estamos hablando durante el seminario. O sea que asistir también es parte del hacer fílmico, tanto cuanto escribir, producir, dirigir, distribuir, exhibir, preservar. Con todo, esta perspectiva que ve la distribución como parte del hacer fílmico todavía necesita ser más fomentada en nuestros audiovisuales. Y ahí viene nuestra vibración con el diseño de audiencia. La primera vez que escuchamos hablar fue más o menos 2017, ¿no? Y nos íbamos a workshops, charlas, pero mucho se hablaba y poco se entendía, por lo menos a nosotras. Gracias. Era algo que todos querían saber, como se puso un poco de moda, puedo decir, pero esto, nada sabía mucho bien qué era, cómo se hacía, además de ser un nombre guay, así, ¿no? Entonces, hasta que hicimos un workshop en un espacio que se llama Torino Film Lab, en Italia, pero nosotros hacemos en línea, porque estaba en la pandemia a esta época. Fue 2020 Marina y yo 2021.
Y ahí tuvimos una inmersión re extensiva y a la práctica y a la tecnología del diseño de audiencia, y ahí pudimos aprender realmente cómo podíamos poner en práctica esta herramienta. Pero es esto, aprendimos en un contexto de cine europeo, entonces cuando empezamos a aplicar en Brasil hicimos unas cuantas adaptaciones, seguimos haciendo porque también estudiamos maestría y es una herramienta que es muy orgánica, entonces seguimos agregando cosas y cambiando acerca, también considerando el contexto. Pero lo más es que la herramienta nos permitía fomentar la idea de que la distribución puede, y es benéfico cuando lo pasa, ser pensada desde el desarrollo de los proyectos, ¿no? Desde el guión, desde el momento de argumento o de una idea, lo que sea. Entonces celebra la herramienta de diseño de audiencia, celebra la tecnología de distribución como un conjunto de procesos, métodos, técnicas y herramientas teóricas y prácticas que crean caminos para pensar la circulación de nuestros cines a los espacios de exhibición, trabajando las formas de comunicación y el acercamiento pensando que son múltiples las audiencias. Entonces es una herramienta para mapear la esencia de las narrativas y que piensa la identidad, la comunicación y los públicos y audiencias. Entonces no es exclusiva a pelis, sino que puede ser trabajada y adaptada a cualquier otro proceso narrativo, como los espacios de exhibición que hicimos en la clínica. Entonces, sobre todo, diseño de audiencia para nosotras es una metodología que cuida a los públicos y ve la circulación de una forma situada y expandida. Es una tecnología que actúa como prácticas de rechazo a las trampas y tensiones que hay dentro del espacio de disputa que es el audiovisual. Entonces me quedo contenta de tener un espacio acá para hablar de esto de forma más detallada, con perspectivas distintas, diferentes, y resaltando la importancia de los procesos de trabajo en el cine, ¿no? Además, creando memoria de que fue la clínica, entonces creo que este espacio también tiene importancia por esto y lo que puede vir a ser, ya que su práctica estará compartida y también nace y es orgánica. Entonces termino agradeciendo más una vez. Realizar la clínica acá en SPAF fue un gesto muy propositivo y celebratorio que nos permite fomentar la diversidad, la autenticidad y el alcance de nuestros cines. Que sigamos con los caminos abiertos, los que abrimos acá, cosechando y sembrando, sin olvidar que la mayor responsabilidad sigue siendo disfrutar. Entonces, gracias. Les dejo ahora con Marina, porque ella va majestosamente detallar cómo fue estos 2 días, esta aventura que hicimos construyendo con todas acá la clínica de diseño de audiencia. Obrigada, gracias. Bueno, ahora tenemos bueno, gracias, fue genial el texto y todo. Y también me gustaría también agradecer a todas las personas con quien compartimos esta aventura. Y bueno, acá tenemos entonces un PDF que es un poco del registro que Thalita comentó. ¿Puede pasar? Primero lo que hicimos yo y Tali, bueno, la clínica empieza también un poco antes que nos encontremos con los proyectos, ¿no? Porque leemos los proyectos, entonces también pensamos lo que queremos nosotras con el proceso todo, ¿no? Entonces acá hay un poco de un ejercicio que hicimos nosotras dos, de mapear las intenciones que nosotras teníamos también, ¿no? Porque para que lleguemos a un punto, a un horizonte, hay que, no sé, mapear primero, ¿no? Entonces, claro, podemos construir objetivos comunitarios y colectivos, pero antes hemos mapeado objetivos nuestros personales mientras freestyle, ¿no? Entonces, acá un poco de este mapeamiento que hicimos de las intenciones de freestyle. ¿Puede pasar, por favor? Y después de mapeados nuestras intenciones, buscamos referencias. Entonces, trabajos que acompañamos, personas, libros, puede ser de cualquier naturaleza. Buscamos fuentes de donde podemos recoger métodos, ideas,
lo que sea. Entonces acá un poco de las referencias que hemos mapeado en el principio. Próximo, gracias. Y después hemos entonces construido nuestra ruta, una ruta que es maximizada, o sea, no es tan detallada, pero en el primer día empezar con presentarnos, conocernos cada una de nosotras en una intimidad también, no tanto buscando ya adentrar en sus proyectos, sino también entender quién son las personas, ¿no? Quién somos nosotras. Para después también hablar un poco de exhibición en general, entonces de una manera más amplia, o sea, no tanto salir un poco de los pensamientos de mi proyecto y pensar la exhibición en general, lo que es y todos sus objetivos y retos y todo, para después en el final de este día adentrar un poco más entonces en cada proyecto. Este trabajo con cada proyecto sigue en el principio del día 2, para después trabajarmos un poco más las audiencias y terminar trayendo un poco de estrategias y también un foco en comunicación, que es algo que también habíamos notado que era importante para los proyectos en sus cartas. Después de la ruta general, vamos entonces a la programación más detallada. Entonces acá un poco de los horarios y bueno, ves que está un poco así, rascunho, no sé, es como un draft, o sea, una cosa que no es tan, es bien rascuñada, ¿no? Entonces es porque la metodología se permite cambios y necesita los cambios hacerlos muy fáciles, así no puede ser un problema si hay que cambiar un ejercicio, una herramienta o poner más tiempo para algo, entonces hay que ser así, una cosa muy simple de hacerlo. Entonces acá tenemos los 3 días. Solo agregar también que el primer día era el que teníamos más la programación como pensada, pero el segundo día teníamos puntos que podían ser posibles de trabajar y fue una cosa también que era importante dejar en abierto porque queríamos también entender cómo iba a ser el primer día, escuchar también a las chicas y a los proyectos que hacía sentido también trabajar más en el segundo día. Sí, porque la metodología depende mucho de las personas con quien vamos a hacer, ¿no? O sea, los proyectos, las personas tienen que estar ahí a full porque depende todo de ellas también. Entonces, era muy importante tener un espacio que se pudiera adaptarse con lo que iban a traer, ¿no? Entonces, es algo que ya es como si los cambios ya fueran programados de alguna forma, ¿no? Y creo que podemos seguir. Entonces empezamos aquí y vamos a traer un poco los ejemplos así de cada, un ejemplo de cada proyecto, así cada proyecto como un ejemplo de los ejercicios. Entonces acá como hice su presentación en Melina, que estaba representando el Festival Internacional de Quilombio, entonces empezamos con preguntas muy simples: ¿dónde naciste? ¿Dónde vives? Traer una música, porque íbamos a construir una playlist, ¿no? de la clínica, entonces cada una de nosotros he puesto una música. Después trabajamos con los números 5, 4, 3, 2, 1, o sea, eran 5... No, espera. Sí, 5 elementos que te representan, 4 películas cualquiera que les gusta, que ha visto, que son las mejores, lo que sea, son 4 películas. 3 personas que te inspiran, 2 momentos memorables y un sueño. Entonces, con estas preguntas, estos ejercicios fueron el punto de partida para que hablamos de nosotros y también nos pusiéramos para que tenemos este ambiente de intimidad, de que conocemos a nosotros, ¿no? Después de presentarnos, entonces hablamos de los objetivos, que es la próxima pantalla, por favor. Entonces, acá trabajamos las definiciones de los objetivos en 5 campos, digamos, que son primero los objetivos artísticos, objetivos técnicos, de recursos financieros
de emoción y objetivos emocionales y también objetivos de recepción. También a lo largo de, mientras hacíamos, también mapeamos objetivos políticos y organizacionales, que fueron campos que surgieron ahí, no estaban desde el principio, pero hablamos ahí, había cosas que nos encajaban en nosotros, no se podían poner en los otros, entonces creamos estos dos campos. Y aquí, de nuevo, hablábamos de exhibición en general, no de un proyecto específico, sino como cuáles son los objetivos que todo y cualquier espacio de exhibición hay que tener en su horizonte, digamos así. Después, puede ir para el próximo. Bueno, primero, antes de eso, lo que hicimos fue determinar, digamos, puntos claves, o sea, estructurales, pilares de todo y cualquier espacio de exhibición. Entonces, mapeamos como 5 o 6 pilares, que como curaduría, como los recursos, como logística, fueron algunos puntos ahí que mapeamos. Y también hablamos ahí todas juntas para determinar si eran los puntos, si había otros, si sacábamos otros, posicionamiento, identidad, fueron otros que también, comunicación. Entonces, después de determinar estos puntos claves, digamos, ahí empezamos entonces a determinar los temas, valores, emociones, estilos, tonos y también retos que cada proyecto tenía. Entonces, hemos traído estas cartas que son como puntos de partida también. No, los proyectos no tenían que quedarse fijos a esos, podían crear sus propios temas, sus propios valores. Y hicieron entonces su mapa. Acá, por ejemplo, hay el mapa de proyectos Cine para Imaginar. Y nos gustó mucho, bueno, nos gustó de todos, pero en este caso fue muy interesante que al final el mapa tenía una carta al revés, ¿no? Entonces mapeó como racional, como un tema o un valor, pero en oposición a la racionalidad. Entonces un racional que está al revés, de punta cabeza, no sé. Al revés, sí. Y fue interesante percibir cómo la manera como pones también es importante, ¿no? Y bueno, después, pasado este ejercicio, entonces fuimos para determinar aspectos palpables. ¿Puedes ir al próximo, por favor? Eso. De los proyectos, entonces, cuando hablamos de los temas, de los valores, emociones, casi siempre son elementos subjetivos, ¿no? Tan palpables, o sea, es eso, racional, o alegría, felicidad, miedo, no sé qué. Entonces es importante, pasado esta etapa, seguir para algo que es más físico, o sea, que puede ser transmitido para un briefing, para una persona de comunicación, por ejemplo. Entonces, trabajamos con esta elencar los aspectos palpables de cada proyecto. Y para eso hemos también hecho un trabajo de cambiar las perspectivas. Entonces, cada persona trabajó no en su propio proyecto, sino en el proyecto de otra. Entonces, acá hay un ejemplo, por ejemplo, que Laura, que representa el Cine Club Spectra, pensó aspectos palpables y también casi todos los proyectos llegaron también a ideas de estrategias de comunicación y todo. Entonces acá Laura hice el ejercicio para el proyecto Cine Hecho por Mujeres, que es de Pamela. Entonces es eso, no pensar solo en tu proyecto, sino a traer una visión fresca, ¿no? De una otra persona para tu proyecto. Y después, pues seguir. Trabajamos entonces en las audiencias y trabajamos en dos formas, que fue construir un banco de audiencias, entonces poner ahí de una manera súper rápida, así, sin pensar tanto quién son mis audiencias en plan de comunidades y grupos. Entonces, personas que viven cerca del espacio, mujeres no sé qué que les gusta tal, entonces por
de una manera muy amplia, así construir un banco de comunidades y grupos de personas que consideras su audiencia. Y también audiencias que todavía no son sus audiencias, porque lo que pasa es que es muy interesante en este caso que cuando hacemos los ejercicios de la metodología de decisión de audiencia para proyectos de películas, que son argumentos o que son guiones, todavía no hay la audiencia, ¿no? Porque la película no se ha ido filmada ni nada, es el guión todavía. Entonces es un ejercicio de imaginar, de fabular tu audiencia. Pero en este caso los proyectos ya están, ya existen, ya hicieron ediciones o ya están ahí a full exhibiendo pelis y todo. Entonces no pasaba tanto, bueno, podríamos imaginar también audiencias con quien no habla todavía y que tienes la intención de hablar, y también las audiencias con quien ya dialoga, ¿no? Entonces es eso, hicimos los bancos de audiencias con quien ya son sus audiencias y con quien pretende ser, y también una construcción de una persona específica con nombre, con edad, con gustos, con descripción física, con motivación que tiene con el espacio. Entonces trabajamos desde el banco más general y también una persona específica, tanto que ya es su audiencia y que tampoco, todavía no. Y bueno, acá hemos traído el ejemplo del Festival Canudo, ¿no? Y después, bueno, acá es un ejercicio que pasó a lo largo de la clínica, entonces no fue un momento específico donde paramos para construirlo, sino a lo largo de la clínica pensábamos siempre referencias de los proyectos, de todo, y íbamos a poniendo ahí. Y después terminamos con un feedback que es para nosotros de freestyle muy valioso, que es un pensamiento, bueno, y trabajamos el feedback en una manera como lo que piensan que debemos mantener en la clínica, lo que empezar, o sea, algo que no hemos hecho pero que podremos empezar a hacerlo, y lo que olvidar, o sea, no hacerlo más, ¿no? Entonces trabajamos ahí con los post-its y todo. Y nada, y ahora unas imágenes de felicidad del grupo ahí, del disfrute, sí. Pues pasando, y acá Jess, que el perro que Talita comentó, y el espacio de la Casa Versalles también muy, muy agradable, así. Y es eso, esa es la linda arte de Mantita, de Dani, sí. Vamos a mirar un poco porque es muy lindo. Sí. Bueno, y nada, es eso, no sé si... Creo que ahora vamos a escuchar a las chicas. Vamos a seguir la orden que está acá. Entonces, y vamos a descubrir juntas. Y solo para que también, pensando en la perspectiva y cómo contar a ustedes lo que pasó, lo que propusieron ellas también fue un poco contar de los proyectos, la perspectiva de la clínica, y también una pregunta así que creo que va a guiar a todas, que es pensar cómo entraron y cómo salieron, ¿no? Entonces vamos a dejar que ellas brillen ahora, y Cineclub Spectra es el primero. Ajá. Cada quien tiene 10 minutos. Yo les ayudo entonces. Vale. Te hago una ceñita cuando ya se te vaya a caer. Ay, bueno, no esperaba ser la primera, pero está bien. Nada, hola a todas y a todos. Yo soy Laura Gómez de Cali, Colombia, y estoy muy nerviosa, pero feliz y contenta de este espacio, de haber hecho parte de la clínica, y muy agradecida también pues con todas mis compañeras. Contarles un poco que Spectra, sobre todo un espacio cultural autogestionado en el barrio San Antonio, que es uno de los barrios pues como más antiguos de la ciudad de Cali, un barrio supremamente colonial y que tiene como
bueno, todo este auge también de lo que está pasando aquí mismo, ¿no? Como de la gentrificación por el turismo y demás, pero que ha sido pues un barrio de tradición en la ciudad. Y allí tenemos, junto a un colectivo muy multidisciplinario realmente, este espacio en el que converge sobre todo como la disidencia sexual, las disidencias de género, y eso un poco es como el pilar que fundamenta nuestro espacio como un lugar de encuentro y un lugar seguro para poder establecer diálogos que nos interesan alrededor del género, de la identidad. Y pues nada, pasan muchas cosas en el espacio, ¿no? Hay una tienda de artistas gráficos, digamos que hay un enfoque como importante que es gráfico, principalmente artistas locales de Cali, pero también hay una cocina, pero también hay un estudio de una tatuadora, pero también hay una peluquería, o sea, pasan muchas cosas, hay talleres de yoga y demás. Y hace casi un año y medio, un poco como excusa de sentarnos a ver pelis con amigas, montamos el Cine Club, que un poco fue como… Yo soy la única de ese grupo, de este colectivo que viene del cine, ¿no? Hay politólogas, hay artistas escénicas, hay diseñadoras gráficas y estoy yo, como desde el cine, soy también directora, entonces como que empezamos a juntarnos a ver películas, en principio con una curaduría muy hecha, como bueno, veamos cine hecho por mujeres, como nuestros primeros referentes de cine hecho por mujeres, y nos empezamos a juntar cada 15 días, a veces cada 8, a veces cada 15. Tenemos una casa que tiene un patio, no sé si hay más fotos ahí andando de pronto, vale. Es un patio, esto, que es una ciudad generalmente con calorcito, entonces se da bastante bien como hacernos afuera, pues como proyección al aire libre, y fue como empezar a aprovechar también un poco pues el espacio físico y el espacio también como afectivo, ¿no? que nos junta con la intención de esto, de ver en principio como películas hechas por mujeres y empezar a hacer como ciclos temáticos cada mes. Y esto fue creciendo sin darnos como mucha idea de cómo fue creciendo, pero fue creciendo y empezamos a tejer como una serie de alianzas también con diferentes redes también como de cine dentro de la ciudad, como de cine comunitario, colectivas, pero también con muestras y festivales como a nivel nacional, como la MITBO, que es la muestra de cine documental de Bogotá, y el Festival de Cine de Cali, y también con distribuidoras de cine colombiano, que eso nos lleva también como a pensar un poco lo que está pasando en términos de la distribución y exhibición del cine colombiano en las salas comerciales, donde digamos hay cada vez más producción del cine colombiano, pero menos tiempo y espacios de exhibición por bueno, un montón de políticas también públicas y culturales que están en este momento en crisis, con una ley de cine que lleva 20 años y que nos ha permitido como este crecimiento y desarrollo del cine colombiano, pero donde todavía en la exhibición y distribución pues hay como un cuello de botella donde no tenemos tantos espacios, digamos, reconocidos ante las entidades culturales, y de alguna manera los espacios pues como sí, más pequeños, autogestionados, centros culturales y cineclubes, pues hemos empezado como a tejer, digamos, esas alianzas con las distribuidoras para poder proyectar películas que están o estrenándose o hacer, a nosotros, digamos, en particular nos ha funcionado mucho como hacer tipo retrospectivas cuando alguna directora, porque además pues procuramos eso, que trabajar como con directoras o con colectivos disidentes, están estrenando una película, entonces en la Cinemateca La Tertulia, que es la Cinemateca de Cali, hacer entonces algunas retrospectivas como previas al estreno de la película. Y pues esto también ha empezado como a generar una dinámica pues muy interesante frente a un diálogo con un público que no necesariamente conoce tanto como del cine hecho en Colombia, que no necesariamente tiene un lenguaje o
un conocimiento del lenguaje más bien como cinematográfico y que tiene como otros intereses que van de nuevo como por como poner en perspectiva este diálogo sobre la identidad y las disidencias sexuales y lo que implica también que nos encontremos en un lugar donde nos interesa que ese sea como el pilar. ¿Qué más digo? Sí, digamos que un poco como en esto de las alianzas, pues hemos encontrado como un crecimiento muy importante también de un público. En un principio pues éramos como 4 amigas y luego, bueno, esto tenemos normal, ¿no? A veces van 25 personas, a veces no llega nadie, es como un poco como irlo sosteniendo. Y hemos también empezado a crear como nuestras propias muestras, como el año pasado hicimos un ciclo de disidencias y nuevas formas de representación en el cine colombiano, y este año vamos a hacer por primera vez, con convocatoria abierta a nivel nacional, una muestra que se llama Imágenes Indóciles, el cine como espacio y resistencia. Y esto pues también es posible porque hemos podido aplicar como a convocatorias de estímulos de la Secretaría de Cultura, que siempre es como un recurso muy pequeño, pero que nos permite igual como poder pagarnos a nosotras, pagar el espacio igual se tiene que pagar un alquiler, y pagarle también a las y los directores con quienes colaboramos. Me quedan 5, listo. Gracias. Vale, sí. Entonces, nada, eso, como un poco sobre el estar acá, también ha sido muy importante como reconocernos, primero como que tenemos un espacio físico, hasta ahora estable, que se encuentra dentro de un barrio también, como les decía, el barrio de San Antonio, y un poco pensando como en estos públicos, por un lado que ya tenemos, que es como un público muy orgánico y asiduo a nuestro territorio, a nuestro lugar. También está este otro público que tiene que ver con la comunidad misma del barrio, ¿no? Quienes habitan allí, que son principalmente adultos, personas que han vivido pues como toda su vida allí, que han visto la transformación también cultural del barrio, pero que no necesariamente asisten a los espacios mismos y cercanos que hay como en los espacios culturales que hay en San Antonio. Entonces ahí pues como encontrarnos también con ese reto de entender también que nuestro espacio va más allá del cine, ¿no? Y que es un espacio también como del ocio, donde podamos como invitar y conectar también con un público que le interese, pues sí, en general como las artes gráficas, que es un pilar de verdad muy importante también en Spectra, y pues como un lugar de encuentro. Yo creo que esa es como una de las principales preguntas con las que también estuvimos trabajando, digamos, desde Spectra en esta clínica, es cómo acercarnos a ese otro público, que es el más cercano, ¿no? Paradójicamente, que son nuestros vecinos y vecinas, y cómo también tener esa conciencia cuando tenemos espacios culturales de la vecindad misma. Otra pregunta que también un poco surge alrededor de esta crisis de la distribución del cine colombiano, tiene que ver con que si los cineclubes deben también como, digamos, hacer parte como de una agenda de estrenos, o hasta qué punto también pues mantener una programación, una curaduría como de acuerdo a sus necesidades, o que incluso no tenga como esta urgencia como temporal del estreno, y a la vez cómo nos acompañamos en ese ecosistema y en esa creación y formación como de públicos. ¿Cuánto me queda? Ya, no me queda más. Bueno, nada, para mí es muy nuevo todo esto, realmente es un proyecto que surgió como de verdad de amigas, de juntarse a ver películas y empezar a entender luego como la gestión cultural alrededor de la proyección de películas, desde lo más burocrático de pedir la peli y tal, hasta proyectarla y generar conversas. Entonces como que venía un poco como con muy pocas ideas frente a la
formación, bueno, no formación, más bien como frente a la relación con los públicos, y me voy, digamos, un poco con la idea de generar o de seguir pensando el cine y este tipo de espacios de encuentro también como desde lo afectivo, y eso implica también justamente generar como unos encuentros que de nuevo van más allá del cine, teniendo en cuenta que tenemos como este espacio amplio, cultural, donde pasan muchas cosas, como poder también generar, no sé, desde la fiesta, la música, el cariño, la siesta, el apapache, como unos lugares más generosos también y de comunidad, que creo que también es muy importante a la hora de pensarnos en esta relación como con los públicos, y es sobre todo como la escucha activa también a quienes están asistiendo a nuestros espacios, más o menos eso. Y ya, esto es Spectra. Hola, pues yo soy Dana, soy de México y esto es el proyecto que soy parte, es Cine para Imaginar. Nosotras vivimos en Puebla, soy parte de una colectiva grande, muy grande, en el que pues es como multidisciplinar y como un entramado de varias cosas ahí metidas, pero en general somos una productora de accesibilidad audiovisual dirigida a personas con discapacidad visual, personas de la comunidad sorda y general personas con discapacidad sensorial, ¿no? Nosotras hacemos audiodescripción para películas mexicanas, lengua de señas mexicana y subtitulado. Después de hacer toda la producción, nos dedicamos como a exhibir las películas, ya sea con nosotras o con aliadas, ¿no? Eso como que en general. Un poco lo que he pensado estos días mucho es sobre el posicionamiento, ¿no? Como la importancia del posicionamiento ético, político, simbólico, cultural y social del que somos parte. Y creo que eso es algo que se ha venido desarrollando con los años en nuestro proyecto y en nuestras vidas. Sin embargo, bueno, pues no sé, creo que nos definimos como, o no nos definimos, más bien estamos como en constante devenir, pero hay cosas que marcan pautas hacia dónde nos movemos y también de dónde aprendemos, porque valoramos mucho pues el error, ¿no? Somos como, o buscamos prácticas contracapacitistas y también cómo se transversalizan con las otras luchas, ¿no? Como con el antirracismo, con la lucha de clases, no sé, como con las crianzas, ¿no? Cómo nombrarlas, cómo escucharlas, cómo trabajar en horizontalidad con ellas, ¿no? Creemos pues en esta distopía donde todos los cuerpos son válidos, más allá de los derechos culturales, pues la vida de las personas que tienen alguna disidencia corporal o sensorial, ¿no? Pues que también todas esas formas de percepción y de vida sean respetadas y pues somos personas bilingües, ¿no? Hablamos español, lengua de señas maya, mexicana, lenguas de señas de Latinoamérica, etcétera. Tenemos los ojos en las manos, la lengua en las manos, etcétera, ¿no? Somos más que verticales, somos horizontales, inclinadas, chuecas, tullidas, periféricas, somos border, muy border. Como también no estigmatizar esas otras diversidades, ¿no? La vida no cabe en un diagnóstico y también lo que decían en las charlas, ¿no? La esencialización hace que nos separemos y que nos enfrentemos, ¿no? Entonces, pues cómo valorar esa diversidad realmente en los espacios, en las alianzas, en los tiempos, en los ritmos, en la como aplastante hiperproductividad a la que nos someten, ¿no? También hablamos como de la interdependencia, ¿no? El cine siempre es como muy en equipo, pero también muy jerárquico, y siempre que se habla desde el Estado o desde las políticas públicas de discapacidad se habla como de autonomía, pero en realidad más que autonomía es interdependencia, ¿no? Por eso no nos gusta la inclusión, hablamos más bien de expansión social, que justo es como un poco más horizontal o rizomático.
Y justo hace rato decían, la diversidad se puso de moda, pero ni cuando la diversidad se puso de moda estaban las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí también? Somos desobedientes, crónicas, ruidosas, incómodas y contagiosas. Y no creemos tampoco en la instrumentalización de las vidas a favor del capital, ¿no? Por ejemplo, en la representación de las vidas con discapacidad, que mucho se ha hablado también de la representación de la otredad, pues, pero el Teletón que ha cruzado todos nuestros territorios, ¿no? Cómo infantiliza, pero al final la infantilización tampoco es mala, ¿no? Entonces, ¿cómo problematizar esas cosas desde lo que hacemos? Va. Ajá. Cómo escuchar a las crianzas, ¿no? Cómo trabajar con ellas, con las alianzas. La reapropiación, todas las personas que están aquí son personas sordas, en la preservación y representación de su lengua y de las prácticas culturales alrededor de la lengua también, ¿no? Bueno, eso, como que estos días he pensado mucho en eso. Y ahora, ¿cómo cruza eso como con nuestras prácticas cinematográficas, ¿no? Esa palabra de curaduría, porque curar, las personas no quieren ser curadas, ¿no? Más bien quieren existir en sus propias diversidades, entonces es algo que me trae pensando. Bueno, la logística, ¿no? Bueno, este ejercicio que hicimos aquí, que era cómo este posicionamiento se relaciona con las prácticas cinematográficas, que era la curaduría, la logística, el equipo y lo organizacional, los recursos y la sustentabilidad y la comunicación, ¿no? Que espero que también estos pueden ustedes verse reflejados y como apropiarse de los ejercicios o robárselos, pues. Pues esta idea que nosotras también reapropiamos del sur de Chile, las personas expertas por experiencia y en esta transmisión de saberes, porque justo como en lo cinematográfico nosotras no cabemos en ningún lado, no hay convocatorias que hablen de producción de accesibilidad ni que hablen de la diversidad lingüística, ¿no? Entonces nos hacemos huequitos y sabemos cómo, bueno, después de mucho tiempo hemos sabido cómo movernos dentro de eso, pero ha sido como bien complejo, ¿no? En la sustentabilidad, en la redistribución de los recursos. Algo que me gustó mucho es que hablaban ustedes mucho de el ingenio relacionado a la autoestima, ¿no? Cómo las personas pues se burlan de muchas situaciones y cómo se puede pues relacionar a esos valores que usualmente no son pensados desde esas corporalidades, ¿no? También las alianzas que convocamos, que evocamos y que invocamos, ¿no? Las películas que elegimos para exhibir que de pronto pueden transgredir o pueden, pues no sé, como provocar o también pueden, pues sí, llevar a otros espacios, cómo se relacionan las lenguas originarias con la lengua de señas, los territorios, los otros espacios, las familias. ¿Cuánto falta? Ok, ya voy a cerrar. Y bueno, llegué con muchas dudas y creo que me voy también con muchas dudas, pero con mucha inspiración. Porque justo lo que sucedió fue como desterritorializarnos para pensarnos juntas y al centro siempre estuvo como ese supuesto en común que tenemos, ¿no? Entonces, como siempre pensar qué es lo que nos une. Y creo que fue muy interesante pensarnos desde las diferencias y eso nos hace mucha falta, ¿no? Como cuestionar estas ficciones coloniales y las tiranías de la normalidad, de la adultez, de las hegemonías estéticas y la visualidad, el audiocentrismo, etcétera. Y como mucho de lo que, como en el espíritu que se habló mucho ayer de Fanon, de Muratorio, de Catalá, María Galindo hablaba de que es una mujer que trabaja el feminismo bastardo desde Bolivia, ¿no? Ella dice, ante el poder tú no te empoderas, ante el poder te rebelas, y creo que muchos de los proyectos que están haciendo se están revelando como a esos cines, entonces pues me voy así como con el corazón llenito y ya.
Gracias. Hola a todas, todos, todes. Bueno, yo soy Pamela Guinea, soy guatemalteca y mi proyecto es la muestra de cine hecho por mujeres. Esta muestra es anual, se exhibe cada marzo y este marzo cumplimos 7 años. Esta muestra surgió para mostrar películas dirigidas por mujeres y apreciar esa mirada en un espacio para poder mostrar estas narrativas y temáticas poco vistas en Guatemala y poco abordadas en un solo espacio. También surgió a raíz del deseo de crear este espacio alternativo y seguro de mostrar este tipo de cine y la necesidad de comunidad y apoyo mutuo para contrarrestar la competencia y la presión de los circuitos convencionales, resaltando que más allá de la validación, lo que realmente importa de estos trabajos sean vistos, dialogados, especialmente cuando se abordan temáticas como maternidad, acoso, abuso o identidad, que fueron como las primeras temáticas que se abordaron en la muestra, aunque después, con los años, se han ido abordando otras temáticas. El espíritu de la muestra no es como el de un festival así con premios o algo así, que eso me parece como bastante masculino, sino es simplemente mostrar, compartir y que el mensaje llegue al público. Estos espacios, digamos, este espacio de la muestra también se crea como un espacio de reflexión colectiva, también como para mostrar estos retos de ser cineasta en este sistema, digamos, sobre los retos de ser cineasta en este sistema donde la validación externa es más importante que el proceso creativo o el mensaje en sí mismo, que eso es un poco lo que a mí me reta todo el tiempo, ¿no? Hay que buscar las formas de cambiar esta narrativa y crear alternativas más inclusivas, pero entonces aquí es donde voy a hacer un paréntesis, ¿verdad? Solía utilizar la palabra inclusiva y ahora pienso que no. Aquí voy a cambiar. Es una de las cosas con las que salgo. Y entonces retomo, crear alternativas más expandidas y auténticas para mostrar y compartir nuestros trabajos. A pesar de las frustraciones, estos espacios son una oportunidad para construir redes de apoyo, compartir experiencias, recursos, formas alternativas de distribución y colaboración que no dependan solo de los festivales tradicionales. Entonces, ¿qué sucede con la muestra? Al ver que la programación de la muestra carecía de trabajos guatemaltecos, porque pues, programábamos, sí, cine hecho por mujeres, pero no teníamos películas guatemaltecas y pocas películas centroamericanas, pues decidimos crear el Laboratorio de Creación Cinematográfica para y por mujeres y pues tuvimos convocatoria amplísima, es un laboratorio centroamericano y ya llevamos 3 ediciones donde han surgido más de 30 cortometrajes de mujeres cineastas centroamericanas que además pues es una región, Centroamérica, una región por demás invisibilizada en la cinematografía mundial, no digamos en otros ámbitos. Estos cortometrajes se estrenan en la misma muestra y ya después tienen sus propios recorridos. Entonces, bueno, ¿qué trabajamos aquí en la clínica? ¿Qué trabajé yo, digamos, particularmente? Yo, pues, ¿cómo vine? Sí vine con muchísimas expectativas y preguntas, me voy con muchísimas más. Yo venía como con doble, yo venía con truco, en plan con maña, porque pues también soy productora, entonces también venía con la preocupación de las audiencias y los públicos desde la producción misma, ¿no?, de mis películas. Entonces me voy con muchísimos aprendizajes, pero el intercambio aquí ha sido maravilloso, me voy con, como dice Dana también, con la inspiración de que hay que rebelarse, o sea, no, bueno, yo soy rebelde desde que nací, pero sí hay que seguirse rebelando, o sea, no, incluso la charla anterior también me tiene muy inspirada porque es algo que sí sigo pensando y que hay que rebelarse contra todo, contra todos.
Y estos proyectos que están acá me inspiran muchísimo, porque sí, los públicos ahí están, solo hay que seguirlos buscando, hay que seguir llegando, hay que insistir e insistir. Y la necedad, ¿no? Que se acuerdan que es una de las palabras que utilicé en mi tablero, la necedad y la insistencia de seguir. Uno de los aportes que me dio Laura, y agradezco mucho, porque nos aportamos cosas, ¿no? Entonces, en uno de los ejercicios fue que nos fuimos aportando cosas, y esto era parte como también de la charla, era cómo podemos ir materializando nuestros proyectos, cosas, ¿no? Entonces me decía, bueno, ir buscando más referentes, más cineastas guatemaltecas o algo así, bueno, pues es complejo, justo estoy contando que no hay cineastas guatemaltecas o que hay pocas y hay que irlas como… Entonces, bueno, busca otras disciplinas, ¿no? Entonces eso me pareció como muy lindo, ir haciendo como más interdisciplinaria la muestra, invitar poetas, escritoras, pintoras, artistas visuales, como de otras disciplinas, para ir fortaleciendo referentes guatemaltecas, y eso me pareció como muy lindo. Te agradezco mucho el aporte, Laura. Y entonces es eso, como ir versatilizando también, no todo es cine, ¿verdad? Entonces me voy con ese aprendizaje y ya, creo que lo dije más rápido, pero así doy más tiempo para el público. Bueno, entonces voy yo. Justo mis notas están en mi celular, que está a punto de apagarse. Vamos viviendo extremo. Entonces, bueno, yo vengo acá en representación de un colectivo desde Ecuador. Somos muchos. Yo soy la única con el privilegio del pasaporte que puedo viajar, porque Ecuador y México en ese momento no tienen muchas relaciones. Pero el proyecto es Canúa, Festival Flotante de Cine Amazónico. Y bueno, muchas gracias primero por la suerte de estar aquí compartiendo con todas, porque de verdad fue muy lindo. A ver, entonces empezar que el festival nace hace 2 años y medio. Hemos tenido como 2 ediciones y es un festival que se hace en una canoa solar, una canoa que está propulsada por la energía solar, y esta idea nace bueno, desde un otro colectivo que tenemos también con parte de los compañeros, que se llama Tauna Cine desde Territorio. Es un colectivo que empezó en el 2017 con un llamado. ¿Qué es eso? Ah, gracias, qué lindo. Bueno. Y gracias. Un colectivo de cine amazónico, entonces creo que no entra, pero muchas gracias. Ahí vamos. Con cineastas amazónicos, entonces fue creado por cineastas de la nacionalidad Zápara, que es una nacionalidad amazónica ecuatoriana, que también es patrimonio oral de la UNESCO por su idioma, y hay muy pocas personas que siguen hablando este idioma. Y fue una invitación entonces a mí y a otros artistas, antropólogos, cineastas, algunos mestizos y otros amazónicos, a crear un colectivo de producción y realización de cine desde los territorios para la Amazonía. Y la primera motivación era la defensa de los territorios y de las culturas. ¡Wow! ¡Qué apoyo! Y bueno, y hemos realizado talleres de cine en las comunidades, algunos documentales, y pensando un poco en la distribución, en cómo vamos a enseñar esas películas, porque, gracias, porque bueno, estamos haciendo un trabajo muy largo, muy grande, muy profundo de hacer largos, de hacer cortos, de trabajar con archivo, pero sobre todo el público número 1 era el público de la selva. Y bueno, unos amigos tienen otro proyecto que es de barcos solares, y cuando nos contaron que iban a lanzar los barcos por el territorio, pues dijimos, podemos tal vez traer una muestra de cine de lo que hacemos, y bueno, así nació el proyecto. Hicimos una primera convocatoria
y es para todos los cineastas amazónicos de toda la Panamazonía. Ellos son los que pueden como concursar, porque sí hay un premio, que es una mocagua hecha en tierra. Y también hay como una parte no competitiva que tiene que ver con defensa de los territorios, de las culturas, memorias de todo el mundo. Pero bueno, eso es como una otra categoría. Y lo que hace el festival es como cambia cada año de itinerario, pero bueno, el primer año nos fuimos a 8 comunidades, quichua y achuar sobre todo. Y bueno, llega como el barco a la comunidad y infla una pantalla grande en la plaza central de la comunidad. Y así vamos como igual escogiendo con la gente un poco las películas que quieren ver. Muchos de nuestro público son niños, entonces como que, bueno, ahí están en primera fila. Nos dimos cuenta también, ¿no?, que había que poner mucho más pelis para niños. Y bueno, es un momento súper intergeneracional de compartir en familia, entre amigos. Entonces como que fue muy bonito empezar a hacer este trabajo, y también hacemos talleres de cine y de energía solar al día siguiente. Nos quedamos como 2 días en cada comunidad, y en esos talleres pues la gente de la comunidad empieza a tener una introducción a la cámara o a contar historias y escoge un poco lo que quiere contar. Y en la noche siguiente se ve en la pantalla con toda la comunidad, entonces es como muy inspirador para ellos porque pues se motivan a contar sus historias y a ver qué importan. Entonces es como algo que trae mucha emoción. Muchas veces es gente que no tiene acceso al cine, o tiene por celulares como acceso a videos, o ha ido al cine una vez en su vida en la ciudad amazónica. Una señora nos decía que la única vez que fue al cine fue en los 90s para ver Titanic, y la otra era en la muestra. Entonces es como algo muy fuerte, y también que crea como, sí, una inspiración, un intercambio entre también las comunidades, ¿no?, que se van conectando por el festival. Entonces también en esta clínica, ya no sé cómo estoy en el tiempo, estoy bien. Entonces en esta clínica como surgieron algunas ideas también de cómo podemos usar la correspondencia haciendo cartas audiovisuales entre los niños de cada comunidad, también con experiencia de Quilombiño, también con Cine para Imaginar, que trabaja con las infancias. Entonces nos dio un montón de ideas, ¿no?, de cómo dialogar más entre comunidad y hacer que el festival también conecte a las comunidades que son un poco remotas y que tienen poca comunicaciones entre ellas. Había traído algo para leer de mis compañeros porque la verdad que no quería ser la única voz. Entonces les voy a leer un pequeño extracto. Hay un cuadernito de campo, no sé si de campo, pero de viaje, que hizo un compañero que es quichua, que se llama Enoch Merino. Entonces solo les voy a leer un extracto chiquito. A ver, mientras se organizan cada equipo para realizar las actividades del día, yo me siento en la banca, junto a mi lado se sienta un anciano. Al preguntar su nombre dice que se llama José Castillo, de 70 años, y hace 50 que vive en la comunidad de Chubacucha, que está al otro lado de Teresa Mama. Me cuenta que es achuar y que vino a esa comunidad cuando se casó con su esposa, que era quichua. Desde ahí no ha vuelto a su tierra, solo ha vuelto para visitar a sus parientes. Empiezan las capacitaciones y las mujeres como los hombres prestan mucha atención a lo que los instructores les dicen. En el taller de cine les piden que decidan qué quieren registrar en videos. Ellas escogen varios temas, como tomarse foto, cantar y contar sus experiencias cotidianas en la comunidad. Al preguntar por qué el nombre de la comunidad, cuenta su versión, que dice que lleva ese nombre porque en la antigüedad existía una gran playa con un lago y en ella se bañaban los tijeretos. Y amplia su versión: en los primeros tiempos, los bufeos del Bajo Amazonas recorrían todos los territorios de la selva, y en sus viajes por el asentamiento de humanos que pasaban les iban poniendo nombres.
Según esta narrativa, esta comunidad fue nombrada por los bufeos. Bueno, es un extracto chiquito de un cuaderno del festival. A ver, estoy un poco desorganizada. ¿Qué más? Bueno, ¿qué me llevo de la clínica? Creo que las sinergias entre los proyectos, la inspiración mutua y de verdad como la posibilidad también de integrar ciclos temáticos, de dialogar entre nuestros propios festivales también para recomendarnos películas. Yo creo que, bueno, por ejemplo, con Mel, que tiene un público afro en Brasil, pues hay como esa posibilidad de integrar lo afroindígena, que es algo que no hemos trabajado y teniendo esas recomendaciones es muy fuerte. También tenemos un tema, bueno, que conecta también con Dana y con Mel, que es el tema del doblaje, porque muchas veces no nos damos cuenta en la curaduría que estamos trayendo textos y subtitulados, y en las comunidades no toda la gente puede leer tan rápido o hay muchos niños, entonces estamos pensando también cómo se puede pensar en el doblaje, el doblaje en lenguas indígenas o en español, dependiendo. Entonces es una temática que tenemos aquí, porque bueno, también Dana hace la interpretación de los diálogos con los niños, entonces como que son ejercicios que nos dan ganas también de poder hacer. Hay algo también que surgió de reapropiarse archivos y más bien como cambiar diálogos, hacer un ejercicio con niños para más bien reinterpretar la mirada. Justamente yo pensaba en lo que nos presentó Yanara, que era un material muy colonizador del archivo de esta persona, bueno, me olvidé el nombre, pero como pensar en estos ejercicios más bien de que los niños vean eso y se reapropian, tergiversen esos archivos, no sé, como eso se nos trajo todo ese evento, mucha inspiración para lograrlo. Y también, bueno, en temas de audiencias un poco menos del territorio, hemos pensado acá que trabajar con las Amazonías urbanas también es interesante. Entonces, como, bueno, compartimos ahí unas recomendaciones para también lograr otro público que tampoco tiene acceso a mucho cine alternativo de defensa de los territorios y de las identidades, porque muchas veces hay un solo cine muy comercial. Y creo que, bueno, también pensamos aquí la forma de hacer plataforma para otro público un poco más de afuera, que eso es algo que estamos evaluando cómo hacerlo. Creo que es eso. Gracias. Hola, buenas tardes. Me tocó ser la última otra vez, están todos cansados. Así que los invito a despejar un poquito, ¿no? Los cuerpos, así, porque, bueno, escuchar. Y bueno, acá estamos hablando de los niños también, los adolescentes, y nosotros adultos, si somos, necesitamos como jugar más con el cuerpo también, ¿no? Es una invitación, porque si no estamos así siempre muy cansados. Pero bueno, agradecer un montón otra vez más de estar acá. Ayer pude hablar un poquito más profundamente de Quilombín, entonces voy a intentar traer otras cosas, pero empiezo agradeciendo un montón la compañía de todas estas personas, estas mujeres, y es importante decir que estamos entre mujeres, y agradecer a Paula y a Isabel, que bueno, creo que es química, ¿no? Hacer curaduría también es hacer química. Hicieron una química hermosa entre nosotras, estamos como muy contentas, ¿no? Y desde ese lugar de la humanidad también. Y me parece que además de nuestros espacios, de las iniciativas, como humanas nos inspiramos un montón, como mamás, ¿no? Como personas que estamos pensando en derechos humanos, posibilidades otras de comunicación. Entonces, creo que eso es lo más valioso de todo, ¿no? Y que queda para la vida, no solo para nuestras iniciativas, pero lo que estamos haciendo con nuestras vidas, ¿no? Y bueno, y estoy cambiando el orden, pero bueno, soy Melina, presentándome, Melina Bonfim, soy de Brasil, baiana y brasiliense, bueno, nómada, adentro de Brasil también. Soy mamá de Noé, que tenía 11 años. Vine acá con Quilombinho, que es un festival internacional del audiovisual negro,
pensado con niñas, adolescentes y comunidades. Bueno, que nace como un espacio de imaginación libre y da la necesidad de pensar, bueno, con mi hijo. Entonces viene de un lugar muy personal. Cuando nace Noé, mi hijo, y bueno, principalmente en la pandemia, contando un poquito de eso, en la pandemia empezamos a ver muchas películas. Fue un momento terrible en Brasil. Teníamos el terror del peor presidente que se puede imaginar. Muchas personas y muchas personas negras morían en ese momento, muchos niños. Y también junto con eso había muchos festivales con programaciones libres de internet. Entonces nos pusimos a mirar cosas y bueno, empezamos a descubrir un montón de cosas que no teníamos acceso hasta la pandemia y el acceso de la pandemia. Y junto con eso participé de un programa hecho por Janaína Oliveira, que estuvo con nosotros en la inauguración, que se llama Políticas de la Mirada, un pensamiento sobre la descolonización de la curaduría. Y ella traía como curadores de África y diáspora para charlar sobre sus haceres, sus prácticas. Y adentro de eso, bueno, era como una charla y podíamos hablar con esos curadores que nunca había hablado antes. Y también estaban ahí los niños. Y encontrar esos espacios, esas iniciativas y esas perspectivas y también estas películas, era bueno, ¿qué espacios estamos dando para el imaginario infantil negro en Brasil, no? Cuando pensamos en una persona o un niño negro, ¿qué imagen viene en la cabeza de ustedes? ¿Qué pasa en la tele? ¿Qué pasa en YouTube? ¿No? Y cómo pensar un imaginario lindo como es y puede ser también libre, juguetón, dentro de las múltiples cotidianidades que existen y, bueno, en las múltiples negritudes que existen en el mundo, ¿no? Bueno, y así nace Quilombiño en la primera edición. Para nosotros la comunicación es muy importante y por eso, bueno, esas imágenes que las chicas eligieron para poner ahí. Me encanta mucho esa imagen que es el niño arriba de tu mamá. Acá no está el niño con el pochoclo. No, no, la próxima. No, ustedes no pusieron, pero bueno, lo vimos ayer. De palomita. No, bueno, perdón. Está ahí, muy chiquita, arriba, ahí está. Bueno, Quilombiño pasa en las escuelas, en comunidades, trabaja con una curaduría intergeneracional, o sea, desde la más grande a lo más chiquito, también muy conectada con los territorios y situada en ese sentido, ¿no? Y participativa. Me gusta mucho pensar qué imágenes tener en cuenta en cada uno de los territorios por donde pasamos. A ver, ¿qué más? Bueno, quería decir que aprendí un montón sobre un montón de cosas durante esos días, sobre audiencias. Uno de mis retos alrededor del tiempo es tener tiempo para Quilombiño, porque trabajamos en millones de otras cosas, somos múltiples, ¿no? Para pagar las cuentas. Y bueno, bueno, trabajo mucho con coordinación de espacios de formación también en la Asociación de los Profesionales del Audiovisual Negro en Brasil. Y en general estamos siempre creando espacios como para recibir la gente. Entonces, está como seleccionada acá para ser recibida. Es como fue algo muy raro y distinto. Me sentí muy, muy apapachada y me encantó esa palabra también que es nueva en mi vocabulario. Súper apapachada, en un espacio de afecto, de entendimiento, de escucha activa, afectiva, y todo eso cambia todo, ¿no? Con Mantita podemos hablar mucho sobre tiempo y pensar el planear el descanso. Es fundamental que planeemos el descanso. Estamos como una humanidad enferma y sabemos de eso. Y somos productores, directores, distribuidores, exhibidores con espacios, pero no pensamos en el descanso, no pensamos en la colaboración desde ese lugar de salud, ¿no? Entonces, aprendí eso acá también y estuvo muy bueno, me sentí como muy comantita.
y pensar el confort desde ese lugar también, porque bueno, con nuestras exhibiciones muchas veces no tenemos la sala. Si vamos a hablar de sala de cine en Brasil, tenemos un número súper reducido. Y si estoy hablando de Quilombo, y bueno, dejo claro acá, para los que no estaban ayer, Quilombo no es solamente fiesta, no es algo que debe ser dicho como algo malo, porque eso es prejuicio, eso es racismo, eso no está bueno. Quilombo son espacios de resistencia muy importantes en Brasil. Tenemos muchos quilombos, son comunidades que, bueno, están ahí como la unión y haciendo y retomando mucho de que no podemos hacer adelante de tantos años, ¿no? O sea, en Brasil tuvimos 300 años de esclavitud. Sí, estamos hablando de cuando dicen que paró, pero sabemos que no. Tenemos 500 años y los quilombos es espacio de reconocimiento y reencuentro, de fuerza y resistencia. Entonces, Quilombinha es como un espacio, un quilombo chiquito, así como está un volantito, y me encanta no pensar el diminutivo, pero no el diminutivo como algo menor, pero sí como algo del afecto, ¿no? Como algo grande, pero que puede ser dicho de forma afectiva. Creo que eso, no sé. A ver si hay algo más. Bueno, pensar sobre los dos doblajes, algo que hablo Lu, que es muy importante para nosotros con Quilombinho también, a tener acceso a otras narrativas, películas de países africanos o de diáspora. También nos da cuenta cómo nuestro imaginario sonoro está súper colonizado, como en Brasil vemos las películas en sesión da tarde, que es como, bueno, la que pasa ahí a la tarde. Son siempre los mismos dubladores, en general blancos, o que no. Entonces, cómo también descolonizar nuestros oídos y tener la posibilidad de pensar doblajes con personas negras también, pero pensar con personas indígenas, mexicanas y bueno, de cada una de nuestras comunidades. Y con Quilombinho hicimos la primera edición en 2022, 23 y 24 hicimos como muestras. Y bueno, empieza en Brasilia, que es capital de Brasil, en una región como más periférica, en escuelas y comunidades. En 23 y 24, en 23 pasa en São Paulo, en Salvador, es un festival que nace como show itinerante. En 24 pasa en la Paraíba, que es nordeste de Brasil también, y João Pessoa, como una muestra ahí con ellos, como una invitación. Y en 25 está como un parcero de cinema en vizinhança, cinema en vecindario, ahí en Cachoeira, que es interior de Bahía, y donde trabajamos como muy cerca y pensando no solo el protagonismo negro adelante de la cámara, pero atrás de la cámara, pero también las curadorías. Entonces estuvimos con 4 curadores de 4 comunidades distintas, que tienen sabedorías distintas también, ¿no?, del cine, pero son muy íntimos sobre las historias, los sueños, las necesidades de sus territorios. Entonces trabajamos como un menú de películas. Ellos eligieron 13 películas que están adentro del menú y en cada función, bueno, el público elige cuál es el conjunto que va a ver. Entonces hay ahí una participación. Y adentro de la clínica pudimos con muchas posibilidades de pensar cómo puede ser ese menú y cómo ese menú puede inspirar otras cosas. Para nosotros pensar la alimentación no solo de la panza, pero del alma, también es muy importante. Entonces, después de cada una de las funciones, siempre hay como una comidita hecha por la propia comunidad, como la mejor quitutera de ahí. Y bueno, esa es una forma también de llevar la plata a cada una de las comunidades, ¿no? Entonces está la quitotera, dónde vamos a hacer la elección de todo eso, que es cada uno de los curadores que dicen también. Entonces, no solo en las escuelas, salud. No solo en las escuelas, pero también en casas. Estuvimos, bueno, en lugares diversos y muchos de los lugares que nunca habían llegado cine todavía.
A última edição foi feita em uma comunidade, em um quilombo, que se chama Engenho da Ponte. Estão aí sempre os niños e os mais grandes. E a conclusão que chegamos é que, bueno, se elegimos as películas para os niños, chega a toda a comunidade. Gracias. No sé si abrimos para preguntas o… Sí, si ustedes no quieren como comentar algo de lo último que dijeron, podemos pasar a… mejor se escuchamos. Yo voy a pasar a quien quiera hablar. Solo quería decir algo muy rápido, agradecerles también por estos días. Aprendí mucho y aprendí que, entre otras cosas, que audiencia para mí de repente me doy cuenta que es como es algo que no es tangible, que no lo tenemos ahí. Para mí era una palabra un poco vacía, de algún modo, pero en estos días lo voy completando y llenando de significado. Me gustó mucho el ejercicio que propusieron al final, que trabajaron todas ustedes con su audiencia existente y audiencia deseada, y me ayudó mucho también a ver todas las audiencias con las que yo me he relacionado así en mi vida, con lo que exhibo en Oaxaca y eso. Entonces, esa palabra audiencia que se utiliza con un sentido de mercado y de llenarla de números, de personas que van a comprar un boleto, es una comunidad bella, maravillosa, con una complejidad en su propia vida. Entonces, pues me voy más tranquila de entender más qué es eso que digo audiencia, al poder ver las miradas, los diálogos que he tenido con tantas personas gracias a poder compartir las películas. Y ya con esto termino. Lo último es que en los años pasados aquí en el seminario hemos estado discutiendo mucho sobre la noción de formación de audiencias, ¿no? Porque además nos han dado estos términos, formación de audiencias, y creo que hace 2 años dijimos basta ya de eso, pero me quedaba ese vacío. Y ahorita que las escuché y que escuché Laura, me gustó tanto que dijiste no es formación de públicos, sino relaciones con públicos. Entonces creo que lo que sí podemos comprender mucho mejor es algo más relacional, ¿no? O sea, no vas a formar a alguien, pero sí nos relacionamos todo el tiempo. Entonces eso me encanta mucho porque ahí se complejiza y se hace todavía más rico. Así es que muchas gracias. Y no lo dije al principio, pero también agradecer mucho a Mónica Villegas y a la Fundación Marzo que nos acogieron en su espacio y apoyaron para que fuera posible esto. Entonces, si alguien quiere, con mucho gusto acerco el micrófono. Voy. Ay, también quería invitar a Mantita. Ah, perfecto, gracias. Quería invitar también a Mantita que nos compartan un poquito, porque fueron parte también de este espacio. Hola. Pues primero que nada, muchas gracias por compartirse, porque qué admirable. Para mí esta es una muy breve introducción a muchos de los proyectos, algunos ya los conocía, pero qué hermosos sus proyectos y qué bonita manera de pensar en las audiencias, en la construcción de distribución, de exhibición. Digo, yo soy directora de un festival que se llama Resistimos. Acá está Jess, que es productora, y Dana trabaja con nosotras. Amamos Cine para Imaginar. Y justo también, yo también me quedo con mucho, o sea, con esta breve plática me quedo con muchas ideas, y en pensar en las audiencias como una comunidad, que creo que eso es algo que ya hemos visto en el festival, que creo que también cuando tienes una intención muy clara con tu espacio de exhibición, como que jalas a cierto tipo de perfil de persona que luego se empieza a llevar entre sí y entonces se genera una comunidad, ¿no? Me parece. Y mi pregunta hacia ustedes es algo que para mí es un interés personal, ¿cómo han visto ustedes? No sé si es algo que platicaron en el seminario o en el curso, pero cómo lograr que jalemos a más personas que han visto que funciona para que llegue más gente a ver las exhibiciones que tienen, para construir alianzas que permiten que lleguen más personas, porque nosotros hemos visto que, por ejemplo, si tienes a los realizadores o si tienes una alianza con algún otro tipo de organización, viene más gente, ¿no? Entonces, digo, es un interés personal mío de qué han notado ustedes que
funciona para que llegue más gente, ya sea que es en un horario específico, que sea en fin de semana, que tengan cierto tipo de alianzas. En mi caso, a mí lo que me ha funcionado, pues ya son 7 años, es que cuando tengo películas más de realizadoras locales, es donde se llena. Y cuando tengo pelis más así de Finlandia, de otros lados, es cuando me cuesta jalar más públicos. Entonces, sí, y también el horario ha tenido que ver y cambian los públicos. O sea, cuando proyectaba a las 5 de la tarde, llegaban los jubilados, los viejitos de por ahí, los vecinos, y ahora por cuestiones de donde proyectamos a las 7 y entonces ya no llegan estos señores, sino llegan más jóvenes. Entonces, creo que sí es una cuestión de ir viendo. Yo no tengo el mismo, yo no tengo el mismo público o audiencia, público. El primer año, o sea, ha ido cambiando y eso es bien importante saber que va cambiando. O sea, nunca vas a tener el mismo público, jamás. Hay que ir cambiando y hay que irte reinventando y hay que ir, o sea, yo cada 2 años voy pensando en cosas nuevas y también por eso mencionaba estos aprendizajes, porque si me quedo con lo mismo, va para abajo. Entonces sí, como ir buscando nuevas cosillas ahí para que ir ampliando, ¿no? A mí me sirve siempre como ir jalando gente local para que pues venga sus amigos, sus conocidos, como ir generando este sentido de pertenencia, que eso lo aprendí de Paula, no sé dónde está Paula, pero siempre hablo de eso, porque eso ayuda muchísimo, ¿no? Darles su lugar, tomarles la foto, etiquetarles, qué sé yo, y eso ayuda muchísimo. Cineastas locales, que sea su primera peli, no sé, eso ayuda bastante. Sí, un poco como en la línea de Pame, nosotros en Spectra hemos empezado como a generar invitaciones a creadoras audiovisuales de la ciudad, locales. No necesariamente mostramos, por ejemplo, hace poco estábamos como en el mes de mayo, ciclo del mes del trabajo, y proyectamos una película argentina que se llama Las cosas indefinidas, que es sobre una montajista y va sobre muchas cosas, pero está atravesado por una mujer montajista. Invitamos a una montajista local que trabaja otros proyectos, hace videoclips, bueno. Pero fue también como empezar a tener las películas un poco como excusa para ir abriendo también como y visibilizando además las redes audiovisuales de la ciudad, pero además pues digamos por nuestro propio interés, que fueran mujeres o disidencias, y claro, ella también va trayendo como a su gente y también empieza a generar ahí como sí, como un poco una mirada también sobre lo local, sobre lo que está sucediendo a nivel como cinematográfico y audiovisual. Y justo era de la foto que estaba ahí, o sea, esa vez vinieron un montón de personas, porque creo que sí hay como un interés también, en particular en Cali, que hay como, digamos, toda esta mito, bueno, no es un mito, pero sí como toda esta historia del Caliwood y de Luis Ospina, y ¿no? Que lo amamos y demás, pero que también es como una relación de un cine hecho por hombres en los 60 y que ha sido como un condicionante para la autorreferencialidad del cine caleño. Entonces ha sido muy interesante empezar a traer como, sí, como realizadoras de la ciudad y empezar a eso. Ahora, por ejemplo, nos enfrentamos como al reto de ir tejiendo como más encuentro con colectivas y colectivos de cine comunitario y cine afro. Cali también es la ciudad con mayor población afro del país y nuestro espacio está en la zona oeste, que es una zona como más blanca, ¿no? Entonces, cómo empezar también a
a salir incluso de nuestra propia burbuja y nada, ese es como un reto que tenemos en este momento, pero un poco parecido como a lo de Pame, como empezar a también encontrarnos con realizadoras locales para ir ahí como ampliando como este ecosistema. Quiero decir algo muy rápido, que es algo que trabajamos bastante estos días también, sobre crecer o no. O sea, ¿qué es cantidad, qué es calidad, ¿no? ¿Qué público es ese? ¿Qué querés? ¿Querés más gente o querés gente que esté con vos en algunas sesiones, ¿no? O sea, con Quilombiño y pensando como funciones como situadas, a nosotros nos interesa que esté la comunidad justo en la comunicación de una comunidad para otra. Ahí en Bahía, en ese lugar que vivo yo, está, bueno, las peleas entre, ¿cómo se llama? Como barrios. Bueno, entonces es muy peligroso y ni todos pueden ir de un barrio a otro. O sea, ni todos tienen pasajes libres. Entonces, no hacíamos como la divulgación para que todos, y sí para la comunidad, para que los vecinos, entonces los grupos de WhatsApp de los vecinarios, ¿no? O sea, para que todos sepan y estén ahí, lo más chiquito, lo más grande. Entonces, creo que esa reflexión entre cantidad y calidad, creo que es algo que nos perpasó los días también. Hola, bueno, yo tengo una pregunta y me quedo mucho igual como con lo que hablamos en la inauguración, y es que creo que ahora como que el papel del exhibidor está mucho más como hacia la transparencia, ¿no? Ahora justo lo que hablaban de la museografía y de la exhibición, ahora el papel de un exhibidor, exhibidora, exhibidore está como muy presente, y creo que eso también de cierta manera es muy bueno, pero hay un poco de, ¿cómo decirlo? Como que puede llegar a ser un poco dar miedo, decir, ¿por qué quiero poner esta película? Y por qué para mí es importante, y si todos podemos exhibir, ¿por qué desde mi posición lo estoy poniendo o desde mi perspectiva esto es importante? Y bueno, también como decían, todas son mujeres y siento que históricamente y culturalmente siempre estamos como cuestionadas desde muchos lugares. Entonces, ¿cuál es como su consejo o en su camino han sido cuestionadas, y cuál es como un consejo para esa herramienta de poder como pararse firme y decir yo estoy exhibiendo esto por esta razón y para mí es importante? Pues creo que es súper interesante eso, y tenemos que estar dispuestas como o sea, que en esto que se habla de la escucha atenta también es bien fuerte, ¿no? Porque no siempre es como que escuchas lo que quieres, sino lo que te tienen que decir, y es como bien duro también aceptar y moverse en ese autorreconocimiento, ¿no? Y creo que es como un diálogo, ¿no? Porque justo como en la exhibición, como la mediación que hay con las audiencias, las personas en esto relacional, tienes que escuchar y trabajar como también en eso, ¿no? Y también un poco pensando en que no todo porque es visible debe ser bueno, ¿no? O sea, como también el derecho a la transparencia, a la opacidad, al camuflaje, o sea, muchas otras formas que puedes como meter un tema por ahí pequeñito y ver si funciona o no, no sé, como ir probando, pero en un diálogo constante, ¿no? Como en esa horizontalidad. Y también lo que de Quilombiño, el menú es así buenísimo, ¿no? Porque estás como, o sea, no estás tutelando qué es lo que tú quieres que esas personas vean o lo que sea, ¿no? Sino como que es un diálogo bien, bien chido. Entonces por ahí pienso que es, ¿no? Sí, o sea, desde Canúa creo que también, o sea, las decisiones tienen que ser muy colectivas, y a veces es también saber renunciar a cosas que decidimos no programar para cuidar a una comunidad, que aunque a nosotros nos guste muchísimo una película, pues puede generar
no sé, como una sensibilidad en alguna comunidad que no está lista para hablar de temas como lo queer, porque son muy alejadas públicamente de hablar de esto. Entonces, a veces tenemos también esta obligación de cuidar la programación, aunque no sea exactamente lo que queramos, pero eso nos ha pasado, ¿no? Como hay películas que nos han mandado, que nos encantan, que hablan de temas que sí son duros y que en comunidades tan chiquitas nos han un poco pedido también los dirigentes, pues que no se puede. Entonces no podemos tener esa postura desde la ciudad de venir a decir, bueno, vamos a enseñarle lo más actual y futurista sobre esos temas, porque a veces no es recomendable, pero sí tratamos de topar esos temas más en talleres o con las mujeres, pero de una forma más íntima. Ajá. Buenas tardes. Eu tenho uma pergunta para Thalita e Marina sobre a clínica. Me gusta saber como, nesse processo experimental, vocês facilitam a questão das estratégias de comunicação. Penso que as estratégias de comunicação para pensar desenho das audiências para as exibidoras é muito importante, né? Enfim, penso também que é uma grande questão para a difusão audiovisual como todo também. Sim. Hola, gracias por la pregunta. Sí, es muy interesante porque, bueno, el tema de la comunicación es clave, bueno, en el audiovisual como un todo. O sea, cuando nosotros trabajamos con distribución también es algo que es un reto porque, bueno, es eso, como trabajamos en contextos casi siempre de muy poco plazo, muy poca plata, entonces es eso, hay siempre mucha tensión, ¿no? Como, y que se expone mucho también, ¿no? Entonces, sí, es un campo muy sensible también. Nos parece que cuando también pensamos el audiovisual de una manera más expandida, también puedes entender lo que es comunicación también, ¿no? Que no es solamente el post que va a hacer en la red social, sino todo un pensamiento de posicionamiento, de buscar la esencia del proyecto y todo. Entonces, en nuestra idea, cuando hicimos la clínica, todos los ejercicios también estaban ahí tratando un poco de comunicación, cuando pensamos los objetivos, cuando pensamos los temas, o sea, toda la ruta también estaba tratando de comunicación de una manera así, ¿no? Pero en plan más objetivo, creo que la comunicación estaba más presente en el final cuando hicimos los ejercicios de mapear los elementos palpables, que en nuestra idea inicial eran 2 etapas, o sea, primero íbamos a mapear los elementos para después pensar ideas de comunicación, pero al final cuando hicieron todo al mismo tiempo, o sea, que los elementos palpables ya llevaron a ideas muy prácticas así de comunicación. Y fue muy interesante también perceber, al menos nuestra opinión fue de que muchas ideas fueron muy bien aceptadas, así que es algo que también muchas veces en lo audiovisual tienes una cosa muy personal con tu proyecto y que es difícil compartir y que tener opiniones muy que te agradan así, ¿no? De otra persona. Y en este caso en la clínica, como hemos tenido mucho tiempo de crear esta intimidad también, entonces todas nosotros nos conocíamos muy bien, así que parecía que éramos amigas de longa data, y ahí cuando una empezó a pensar el proyecto de la otra, los resultados fueron muy bonitos, así las ideas eran todas muy interesantes y todo.
Y entonces es eso, creo. Y también al final, cuando tratamos un poco de las audiencias, de mapear las comunidades y también pensar las personas, fue también una puerta así para pensar cómo comunicar con ellos, o sea, por su manera de vivir, si están en TikTok o si están en Instagram o si no tienen internet y tienen que buscar una metodología más... más artesanal, territorial, un periódico del barrio, por ejemplo, también pasó. Entonces, es como que la comunicación permeó todos los ejercicios. Alguna estaba más en protagonismo, en otras estaba más en las entrelíneas, creo. Pero no sé si quieres... Solo para añadir algo, porque creo que ya trajiste mucho. Pero para mí también que la importancia de la clínica y tu pregunta también. ¿Cómo es tu nombre? Alex. Porque es muy importante también pensarmos en las audiencias a partir del punto de vista de los espacios de exhibición. Porque me suele, así, yo pienso que es más común en el cine pensar las audiencias de las pelis, ¿no? Para quien queremos hablar y todo. Pero los espacios de exhibición son los espacios que están en contacto directo con estas audiencias, ¿no? Es eso, así, perceber cuando exhibís un filme en canoa, que los chicos son los que se más acercan, o entonces en Quilomío, cómo la gente se organiza para irse. Entonces pienso que fue muy importante porque es esto, la exhibición tiene una responsabilidad muy grande porque está en contacto, percibe directamente cómo va la organicidad de las audiencias, ¿no? Que se cambian, entonces que nosotros también tenemos que cambiarnos y que esto es un proceso continuo. Y una cosa también, así, para Yandí, pensando en esto, es que para mí fue muy fuerte percibir en estos días también lo tanto que nos pusimos tiempo pensando conceptos y pienso que esto es una cosa que es muy saludable, así, ¿no? Porque escuchar esto, que dentro del cine para imaginar la inclusión es algo que no se usa porque no cabe todo lo que es, entonces proponer expansión. O entonces esto, cuando pensamos formación de audiencia, como dijo Isabel, y ahí pensar no es relacionarse con audiencias, no caminar junto. Y esto trae todo un otro sentido y la complejidad también de la forma como nombramos. Y todo esto es comunicación, ¿no? Entonces, cuando también dijimos, no vamos a usar financieros, vamos a usar recursos o vamos a traer la organizacional, no traer posicionamiento. ¿Por qué el cambio también del seminario de público para ahora seminarios públicos y audiencias? Entonces pienso que la comunicación, refletir sobre esto es muy importante porque es esto, nos permite también encontrar otras posibilidades, otras salidas para construir cines que sean más saludables, más que tengan el tiempo de descanso, que tengan todo, entendiendo que estamos trabajando, somos personas, ¿no? Y además somos profesionales del audiovisual, pero a primera instancia, como también traímos ahí, somos audiencias también. Entonces, la comunicación para mí que permea todo esto. Bueno, felicitarlas, gracias por compartirnos sus experiencias, sus proyectos. En lo particular, sí me gustaría preguntarle a Thalita y a Marina, para ustedes en concreto, ¿cómo podrían caracterizar o hablarnos del diseño de audiencias? Es decir, ¿qué es? ¿Qué elementos tiene? Y sobre todo para quien no tomamos el taller, como qué bibliografía o qué podemos consultar también, porque al menos en mi espacio de exhibición que exhibimos todos los días de la semana, justo ¿no? Este flujo de audiencias es constante. Entonces, bueno, me gustaría también empezar a pensar en este diseño de las audiencias que visitan nuestra sala y no sé si alguna de ustedes quiere compartirnos también su diseño de audiencias, es decir, si reconocieron las audiencias con las que trabajan o con quienes quisieran seguir trabajando. Entonces, más eso, ¿cómo definirían el diseño de las audiencias para exhibidores? Bueno, nos parece que es difícil porque está siempre en cambio, ¿no? Porque estamos así, bueno, trabajando con algo que en algún punto también tiene que ver con innovación, porque no es algo que está ya muy así naturalizado, digamos, o sea,
tiene que ver con cambio de estructuras mercadológicas un poco, y nosotros entendemos diseño de audiencia como una metodología. Bueno, es que es eso, también cuando empezamos a trabajar estábamos siempre hablando con proyectos de películas, entonces nuestra definición inicial tiene que ver con eso, con una metodología que aproxima distribución y producción. Es una expresión que utilizamos mucho en el principio. Además, tiene dos fuentes muy fuertes que son fuentes que tienen un poco que ver con el campo de marketing, o sea, entonces utiliza mucho herramientas de design thinking, y también tiene mucho que ver con teoría sociolingüística. Entonces también nace mucho de la idea que adaptamos nuestra manera de hablar de acuerdo con las audiencias. Entonces la teoría sociolingüística trae mucho esta noción, y pensando en proyectos de exhibición o de películas, lo que sea narrativo, enxergamos una necesidad muy grande también de adaptarse la manera como se presentan a sus distintas audiencias, y no solamente las audiencias finales, sino también las audiencias que en el mercado se llaman B2B, o sea, las audiencias de mercado. Entonces, es eso, es un proyecto único, pero la manera como va a presentarse a depender del contexto y de la audiencia hay que ser distinta, ¿no? Entonces, esa es un poco de definición. También buscamos mucho establecer diseño de audiencia como una metodología y no como una herramienta única, porque tiene muchas herramientas, y también son herramientas que son muy personalizables, o sea, que no tienen una manera única de ser utilizadas. Cada persona puede utilizarla como quieras, ¿no? Y no sé, ¿qué más? Sí. ¿No? ¿Quieres seguir? Es que Marina es virginiana, ella es buena para organizar los pensamientos y decir con objetividad. Pero sí, una cosa que solemos trabajar en nuestro sitio, y siempre que estamos en espacios de formación, nosotros tenemos una, no sé si en español es esta palabra, pero cartilla, como un documento, un guión, sí, un guión, bien. Que da los pasos así más sencillos para pensar el diseño de audiencia en tu proyecto. O sea, y para mí, ¿qué es eso? Como dijimos desde el principio acá, no es solo para pensar pelis, porque es para pensar cualquier proceso narrativo, ¿no? Entonces nosotros ya hicimos también con distribuidoras, con ciudades que querían se tornar referencias cinematográficas como a partir del territorio, con espacios de exhibiciones, con series, podcasts. Entonces, está muy abierta. Para mí que también es un espacio de terapia, porque hay esta necesidad también de crear lo lúdico y para que te sientas confortable, porque es esto, es hablar de todo que hace parte de tu esencia. Entonces puede ser todo como retos, como cosas que a veces son más difíciles de hablar o más confortables. Entonces tiene un poco de esto, pero podemos dejar ahí, esta referencia está en nuestro sitio, que es freestyle.com, pero igual hay una intención nuestra y ahí registramos todo el proceso, porque queremos dejar un documento de lo que fue así, la organización, pensando la programación, un poco de los procesos, claro, cuidando para que no sean informaciones que compartimos ahí por ser un ambiente seguro, pero para que incentive y que ustedes también se apropien de la herramienta y que puedan pensar de la manera que más te conviene, así, porque es una cosa también, hicimos acá, pero puede ser que, no sé, que Lucía a veces quiere llegar en canoa y quiere hacer todo el proceso con su equipo, porque ahí va a tener la perspectiva del equipo que conoce el proyecto y va a ser distinto de lo que pasó acá. Entonces siempre depende también de quién lo hace.
Entonces, gracias por esto, porque es una cosa muy importante, sí, dejar disponible para que realmente sea efectivo para quien también no estuvo acá, pero para que se pueda accesar, ¿no? ¿Puedo decir algo sobre esto que preguntó Anaí? Yo misma no sabía y no sé exactamente cómo definirlo, pero sí a partir de haber estado en estos días, y fue algo que me gustó mucho que hizo Dani en la gráfica que nos dibujó al final en el pizarrón, es que dudo de la palabra diseño, o sea, de si la queremos tener ahí o no, así se llama, digo, es audience design. Pero tengo preguntas sobre eso porque a veces siento que puede llevarnos a pensar un poco en eso de formación de públicos y como que no me convence tanto, ¿no? Pero lo que sí creo y que me gustó mucho de la metodología tal y como nos la presentaron es que pareciera que es algo como mucho más rígido o cerrado y realmente lo que abrió es una posibilidad de hacernos, o lo que abre es una posibilidad de hacernos muchas preguntas sobre quiénes son esas audiencias que sí conocemos. O sea, estoy segura que si haces el ejercicio vas a describir perfectamente a algunas de las 2 o 3 audiencias con quienes que van a Nayar, ¿no? Entonces creo que es algo muy abierto y que me gustó mucho como lo plantearon y en ese sentido, al ser una clínica experimental, fue en el sentido más amplio del término, ¿no? O sea, literalmente fue una experimentación de un juego, como un vaivén, de cómo ir trazando en medio de todo lo que hacemos, las audiencias siempre están ahí, ¿no? Creo que la otra cosa, y ahorita me estoy acordando que le pusimos a esta mesa hacia una geografía de lo nuestro, que nos interesaba mucho y que se dibujó muy lindo con los ejercicios, es esta posibilidad de mapearnos, de ir a nuestra propia geografía. Y creo que eso es, o sea, el trabajar con tus audiencias es entender muy bien tu propia narrativa y cómo lo quieres hacer. Entonces son ejercicios para profundizar en eso y que luego se conviertan en posibilidades de profundizar tu comunicación, ¿no? Que eso es lo otro que, o sea, es el objetivo, pues, trabajar para la comunicación, pero no es tan rígido o estructurado. Tenemos que terminar y no sé si Paula quieras decir algunas palabras finales. Siempre es peligroso porque siempre quiero decir tantas cosas y siempre me toca cuando queda un minuto y entonces solo tengo que agradecer a Thalita y a Marina. Quiero decir rápidamente que para mí también ha sido muy interesante invitar al espacio de la metodología del diseño de audiencias para entender que la metodología no es un manual, es un ejercicio creativo y que en los ejercicios creativos podemos apelar a muchísimas herramientas que parten de lo que queremos, de lo que somos, de lo que vemos, de lo que queremos compartir. Y después preguntarnos por qué queremos compartir. Quiero agradecerle a Pamela porque dice que ese sentido de pertenencia, que es algo que yo hablaba. Es que si lo que creamos, o sea, y tiene que ver con algo que también dijo Patti, perdón que evoque a Pamela y a Patti que han sido colaboradoras y ellas creen que yo les enseñé y no se dan idea de todo lo que yo aprendo de ellas, pero me encanta porque Patti en un momento dijo, Paula me dijo, o sea, aprendimos que es personal y Pamela dijo, aprendí de que el espacio de pertenencia que uno genera en las cosas que genera, todo este seminario es para todos ustedes, eso es muy importante decirlo, y es de Thalita y es de Marina y es de ellas y de nuestros voluntarios de FICUNAM que les agradecemos enorme y de Noyule que nos ayuda a registrarnos, es de todas y de todos y de todes y de como queramos ser, no importa. Pero lo que quiero decir al respecto es, para cerrar un poco es, cuando pensamos en las metodologías, olvidémonos de los manuales. No hay manual. ¿Qué hay? Hay un compromiso, hay una noción de pertenencia para que sea todo para todes y todes para todos y estamos ahí. Y en ese mismo orden de ideas, cuando es personal, si es personal, es político. Y si es político es porque es personal, porque lo estamos pensando desde el colectivo. Cuando nos movimos del agenciamiento, gracias Richard, porque además me lo dio hoy otra vez, de esa idea de lo individualizado, del consumo, del beneficio, del dinero, de lo que yo gano y ganamos todos, las metodologías hacen sentido, la comunicación hace sentido. Cuando me vuelvo a una persona que es parte de esta metodología, ese
metodología y entender que el manual solamente es una guía que eventualmente hay que tirar para poder seguirnos viendo y aprendiendo. Vamos a comer, viene la función aquí, nos vamos. Gracias otra vez a su seminario, que es